Hola, hola, estamos nuevamente estudiando el catecismo. La siguiente doctrina que vamos a ver es el pecado de presunción. El catolicismo enseña que si una persona cree tener la seguridad de que irá al cielo cuando muera, dice que comete un pecado, ¿no? El pecado de presunción. Veamos qué dice. Hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Esto está en la página 580, numeral 2092. Entonces, esta posición se opone también, ¿no? Se opone a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que nosotros como cristianos tenemos la certeza, ¿no? La seguridad de nuestro futuro, ¿no? De que somos salvos y por tanto tenemos la seguridad de que vamos a estar en el cielo, ¿no? Con Dios. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13, ¿no? O sea, aquí nos está diciendo la Biblia de que nosotros tenemos que saber, ¿no? Que tenemos que tener la certeza. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ya? Entonces, si existe el cielo, ¿no? Existe el paraíso, ¿no? Dios, que es un Dios amoroso, ¿no nos diría Él, ¿no? De cómo tener el cielo y cómo evitar el infierno? Yo creo que la respuesta está en la Biblia, ¿no? Todo lo que las dudas que uno puede tener, uno las aclara leyendo la Biblia, ¿no? Dice, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Ya? La Biblia nos muestra claramente en distintos textos, ¿no? En distintos versículos, ¿no? Que existe la seguridad, ¿no? En Dios, ¿no? Existe la seguridad en Cristo Jesús. Dice, perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está en Juan 3:16. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en Él no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Luego dice, eso está en Juan 3:36. Luego dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte, de muerte a vida. Eso está en Juan 5:24. O sea, no es pecado afirmar que uno va a ir al cielo, ¿no? Si tú has nacido en la familia de Dios, si eres nueva criatura, tienes la certeza de que vas a ir al cielo, ¿no? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto está en Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto está en Juan 6:47. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40, ¿no? Dice, Pablo no se consideró presuntuoso, ¿no? Declarar que se estaba yendo al cielo, ¿no? Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso está en Filipenses 1:23, ¿no? Tenemos otro texto, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1, versículo 2. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2:25. Pero para esto hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dice Jesús, ¿no? Que nadie verá el reino de los cielos a menos que nazca nuevamente, ¿no? Uno debe volver a nacer. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Para nacer de nuevo, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Tú tienes que primero arrepentirte, ¿no? Reconocer que eres pecador, arrepentirte y recibir a Jesús como Salvador personal, ¿ya? Una vez que Jesús entra a ti, entra a tu corazón, eres nueva creación, ¿no? Nueva creación significa que has vuelto a nacer. Dice Jesús, ¿no? Yo hago todas las cosas nuevas, ¿no? Tú pasas a ser nueva creación una vez que recibes a Jesús. Dice, y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Dice, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, ¿no? O sea, como heredero, no tenemos que preocuparnos por nuestro futuro, ¿no? Ya está asegurado. Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, ¿no? O sea, Jesús nos habla de que nuestra ciudadanía en los cielos ya está asegurada, ¿no? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, todos hemos quebrantado en algún momento la ley de Dios, nadie es perfecto, ¿no? Somos pecadores, dice, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y dice también en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. ¿Ya? La palabra de Dios no hace distinción en pecado venial, pecado mortal, como se nos enseñó en la Iglesia Católica. No existe pecado bueno, pecado chiquito, pecado grande. Todos los pecados son castigados con la muerte, dice, ¿no? Pero Dios nos amó, ¿no? Nos amó y mandó a su Hijo para que todas nuestras culpas caigan sobre Él, ¿no? Y el castigo caiga sobre Él. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:22. La salvación verdadera solo se obtiene por Jesucristo, porque únicamente Él pudo derramar la sangre, una sangre inocente, ¿no? Él era libre de pecado, ¿no? Y así redimirnos, ¿no? De redimirnos de nuestros pecados. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:28. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:17. Entonces vemos ya que somos pecadores, que todos tenemos errores, pero si uno toma la decisión, ¿no?, de recibir a Cristo, ¿no?, se convierte en nueva criatura, te aseguras un lugar en el cielo, ¿no? Y no tienes por qué frenarte en decir, no, que eres salvo, ¿no? La Biblia nos dice que nosotros tenemos la certeza, ¿no? La certeza de ser salvos. Y el catecismo nos dice, ¿no?, que tú no puedes tener la certeza, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia te quiere mantener sujeto, que tú dependas solamente de ella y que nunca estés seguro hasta tu último momento de tu vida, de la unción de los enfermos, ¿no?, que tienes que recibir del sacerdote, ¿no? Es una forma de mantener a la gente sujeta, ¿no? Vemos claramente la contradicción entre el catecismo y la Biblia. Bueno, vamos a continuar en nuestro siguiente video con la doctrina de la transubstanciación, ¿no?